exministro socialista Miguel Boyer, de 75 años, ha fallecido a causa de una embolia pulmonar en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde ingresó en estado crítico esta misma mañana, según informan fuentes cercanas a la familia. Nacido en 1939 en San Juan de Luz, Francia, en el seno de una familia catalana exiliada tras la Guerra Civil, el economista Miguel Boyer, conocido como el superministro en los años en que fue titular de Economía, Hacienda y Comercio en el primer gobierno de Felipe González, será recordado fundamentalmente por haber llevado a cabo la expropiación de Rumasa. Para la historia quedan las imágenes del presidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, atacando al grito de "que te pego leche" a Boyer, a quien persiguió sin descanso disfrazado de Superman o de presidiario, entre otras cosas. De su etapa en el gobierno socialista queda una estricta política monetaria dirigida a controlar la inflación, así como el choque ideológico con el otro peso pesado del gabinete, el vicepresidente Alfonso Guerra. Es probable que en aquellos años comenzara su transición política, que tuvo como punto de inflexión su inesperada dimisión del gobierno en julio de 1985 y acabó cuando dejó las filas socialistas en 1996 para apoyar públicamente el programa económico de quienes hasta entonces habían sido sus adversarios políticos. En 2002 sería nombrado miembro del patronato de la FAES, la fundación del PP, a propuesta del expresidente del gobierno José María Aznar, aunque la abandonó en 2011 en otro giro por el que volvió a acercarse al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los contrastes también alcanzaron a su vida privada, en la que pasó de la discreción de su matrimonio con la ginecóloga Elena Arnedo, con quien tuvo 2 hijos, a su enlace con la reina del papel cuché Isabel Preisler, con quien ha estado casado más de 26 años y tuvo una hija. La pareja formó parte de la denominada Beautiful People, gentes del mundo financiero y empresarial que prosperaron en los años 80 y 90 durante los gobiernos socialistas, como el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, o el expresidente de Banesto Mario Conde. Por su pertenencia a aquel círculo se vio salpicado por el caso Ibercorp, escándalo financiero que supuso la caída en desgracia de Mariano Rubio, pero del que Boyer salió indemne. Licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Económicas con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, fue militante socialista desde los años 60, lo que le costó varios meses de cárcel en Carabanchel y la expulsión de la Junta de Energía Nuclear, donde trabajaba como físico. Entró a formar parte de la Ejecutiva Socialista en 1976 y resultó elegido diputado por Jaén en las elecciones de marzo de 1979, si bien un año y medio más tarde renunció por motivos profesionales. Antes de eso ya había sido economista del Servicio de Estudios del Banco de España, director de estudios del Instituto Nacional de Industria, INI, y director de planificación de Unión de Explosivos Río Tinto. Le duró poco el descanso de la política porque en diciembre de 1982 entró a formar parte del primer gabinete de Felipe González, años en los que se ganó la fama de frío y altivo, y en los que llegó a estar considerado el ministro más poderoso de aquel gobierno. Sus políticas de ajuste y reformas se encontraron con la oposición del aparato guerrista y de los sindicatos, defensores de una política económica más expansiva frente a las que consideraban medidas liberales de Boyer. Fueron los años de la reconversión industrial, que generó una elevada destrucción de empleo, y de la expropiación por decreto de uno de los mayores grupos privados del país para proteger al erario público, unos de sus principales acreedores, a sus trabajadores y a los accionistas. La salida de Boyer del gobierno a petición propia se justificó en el cansancio, pero inevitablemente fue interpretada como la victoria de Alfonso Guerra. Tras su período en el Ejecutivo pasó por el Banco Exterior, Cartera Central, Gruquipsa y FCC, hasta que fue nombrado presidente de CLH, cargo que ocupó hasta 2005. En los años posteriores fue designado consejero de Rial Urbis y de Red Eléctrica de España, consejos en los que causó baja después de sufrir un derrame cerebral en la primavera de 2012.